Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a conversar de la derrota del PRM en la EDP. ¿Qué significa el ascenso del PLD, este sindicato? ¿Es una advertencia al gobierno de Luis Abinader? Conversaremos brevemente del neoliberalismo. Otros, digamos, apuntes para principiantes sobre el neoliberalismo que nos permitan un poco recapitular en qué gancho nos quieren meter los sectores neoliberales del mundo. Conversaremos sobre los funestos 12 años de Balaguer, la banda colorada, la muerte de Macorís, Pérez y Pérez. Esto y muchos otros temas más aquí, Hechos y Opiniones. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Y regresando con Hechos y Opiniones, tal como les señalábamos en la presentación del programa, hoy queremos tocar el tema del 12 de octubre que celebramos este mes. Celebran algunos, otros lo vemos como un día de reflexión. Bueno, el 12 de octubre, eso que los europeos llaman descubrimiento y que ha generado un debate entre el expresidente Aznar, español, y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que el presidente mexicano le pide a Europa que pida perdón por los desmanes cometidos a partir de 1492 en lo que hoy llamamos las Américas, trajo como respuesta de parte de Aznar aquello de que su nombre es en español, él habla español, él culturalmente tiene una herencia española valiosa y que no hay razón para pedir perdón. Yo aprovecho para recordarle al expresidente Aznar que, bueno, eso no fue una decisión de nosotros, ni los originarios del continente, que en el caso del Caribe, de República Dominicana en particular, los taínos desaparecieron en 1538, ya no había un taíno en 1538. En el caso del resto de las Américas, el sufrimiento de los aborígenes fue terrible, espantoso, y en el caso de Estados Unidos, todavía las reservas aborígenes, las reservas de los pobladores primarios dan pena. En cualquier lugar de Estados Unidos que usted vaya a una reserva aborigen, se va a dar cuenta que el nivel de aislamiento de los, digámoslo así, los residentes primarios de estas tierras, desde Canadá hasta al final de Argentina, Tierra del Fuego, realmente ha sido desastroso. Todavía vemos que, por ejemplo, en Chile, grupos aborígenes, grupos originarios se mantienen peleando por sus derechos permanentemente en diferentes ciudades chilenas, para poner un ejemplo. En México ni hablar. Bueno, este debate entre el presidente Manuel Andrés López Obrador y el expresidente de España, Aznar, ha traído una reflexión que todos debemos tomar en cuenta. Les decía que la asunción del idioma español no fue una decisión de los colonizados,
no fue una decisión ni de los aborígenes que aún sobreviven a esa masacre, o de los africanos que trajeron desde África como esclavos. Ninguno de los dos grupos pedimos hablar español. Eso no los impusieron, señor Aznar, a sangre y fuego. Nos los impusieron rezando en una mano, con la Biblia en una mano y con el látigo en la otra. Primero a un grupo humano como los aborígenes y posteriormente, o los originarios de estas tierras, y luego a los africanos que nos trajeron de diversas ciudades del continente negro a pasar situaciones calamitosas que 400 y tantos, 500 años después, todavía muchos de nosotros seguimos pasando. Así que no tenemos que agradecerle, señor Aznar, a España el idioma o a Europa los idiomas que nos impusieron. Más bien tenemos que reprochar el hecho de que esas culturas hoy son demonizadas por aquellos que entienden que la cultura europea impuesta es la correcta. En el caso de República Dominicana, para citar un ejemplo, todavía es visto como algo maligno, algo peligroso, algo que significa atraso, todas las costumbres negras que aún sobreviven a todos estos años de prejuicio y de rechazo. Me refiero, por ejemplo, al gagá, que mucha gente se lo quiere endilgar solo a la comunidad haitiana, cuando el gagá es un asunto estrictamente negro. Que la imposición de la religión cristiana a la comunidad negra haya hecho que uno mismo haya tenido que demonizar sus creencias y sus prácticas culturales y religiosas y o camuflajearlas con algunas prácticas católicas para poder sobrevivir como religión o como cultura, es distinto. Entonces, señor Aznar, tenemos muy pocas cosas que agradecerle a Europa. Escuché a un periodista importante, un investigador dominicano, decir que, bueno, no podemos estar arrastrando la cobija con esta situación cultural, porque al final del día ya hablamos los idiomas que nos impusieron, y segundo, es nuestra nueva realidad. Ya no, la desconexión, por ejemplo, de los africanos, de nosotros, del continente madre, en este caso para nosotros, África, es prácticamente nula, por no decir inexistente. Y los que sí mantienen lazos comunicantes fuertes, vivientes de su cultura originaria, son los hermanos, digamos, indígenas, por decirlo de alguna manera, los originarios de estas tierras que en Sudamérica, en Centroamérica y en México aún mantienen, y en Estados Unidos, aún mantienen los rasgos fundamentales de su cultura. Entonces, no tenemos que agradecerle eso. Eso nos lo impusieron, señor Aznar, por si alguien no se lo había dicho. Miren, por otra parte, y conectando el asunto del 12 de enero, del 12 de octubre, con todo lo que ha implicado la globalización económica, bueno, parte del una de las tareas del 12 de octubre, proponiéndoselo o no, quienes cruzaron el Atlántico hasta esta zona, empezó el proceso, digamos, de globalización, porque implicó mover mercancías de un lugar a otro, implicó mover materia prima desde el continente americano hacia Europa, fundamentalmente, que esa materia prima fuera extraída de mano de obra barata o sin ningún costo. Esa es la razón de ser de la esclavitud. La razón de ser de la esclavitud es esa, tener mano de obra sin ningún costo, y entonces todo ese proceso de extracción de riquezas a través de mano de obra sin costo alguno, bajo un sacrificio inmenso de los esclavizados, llevadas a Europa, digamos que ahí comienza ese proceso de conexión entre un continente y otro, en este caso el continente europeo con lo que luego fue el continente americano. Bueno, conversando con alguien, una persona de mis afectos, muy cercana a nuestra, respecto al neoliberalismo, quiero hacer esta conexión acá. Porque, señores, prácticas neoliberales que yo quiero resaltar en este tema, tiene que ver con, por ejemplo, los programas de salud, los programas de educación. En Estados Unidos,
Por ejemplo, el proceso de privatización de servicios que hasta hace unos años eran enteramente públicos, como la educación, por ejemplo, es muy evidente. Hemos visto en el caso de Nueva York y otros estados en el área que está creciendo la práctica de las famosas escuelas charter, que son escuelas con las que mucha gente se siente conforme, se siente identificada, que le gusta que sus hijos asistan a estas escuelas. Y yo conversaba con esta persona que le digo de mis afectos. ¿Cómo es posible que una escuela charter, digamos en un vecindario nuestro, Harlem, por poner un ejemplo, con los mismos maestros que dan clases en las escuelas públicas, con los mismos estudiantes que reciben docencia en las escuelas públicas, el nivel de rendimiento de las escuelas sea inferior al nivel de rendimiento de las escuelas charter? ¿Qué pasa ahí? Porque los maestros no son traídos de la luna, son los mismos maestros que salen de la educación pública a la educación privada a trabajar en las escuelas charter. Han vendido este modelo como el modelo ideal y hay que entender a los padres que deciden llevar y a las madres que deciden llevar a sus hijos a estos modelos educativos, a este modelo educativo, porque bueno, el rendimiento es obvio. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay detrás? ¿Qué método usan? ¿Cómo trabajan? ¿O el fin solamente es que la educación pública de Estados Unidos se vaya privatizando de manera gradual y mejorando de manera sustancial el método de la escuela privada para que la gente se desencante de la pública y poco a poco vaya yéndose a las escuelas charter? Hay que revisar eso, porque repito, hablamos de los mismos maestros y los mismos alumnos en los mismos vecindarios y solamente cambia la locación, el lugar donde se imparte la docencia, el método y el propósito. Pasa lo mismo con la salud pública. Cuando hemos estado conversando sobre asuntos de los famosos HMOs, yo recuerdo mitad de los 90, principios del 2000, ese era un debate intenso en torno a cómo podía encarecerse los medicamentos utilizando seguros privados. Bueno, eso se negoció, se llegó a un acuerdo medio, pero la intención del mercado es quedarse con un servicio como el servicio de salud y que los pacientes no seamos pacientes, sino clientes en esa dirección. Yo me pregunto, además de privatizar a través de los seguros privados, de salud, el servicio médico, son los mismos médicos, son las mismas locaciones, son los mismos pacientes, cambia el método. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de los sectores neoliberales y los sectores que entienden que hay que privatizar los servicios públicos para poder explicar que el mismo servicio en manos públicas no resulta y en manos privadas sí? ¿Cuál es la magia? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué nos quieren vender como sociedad? Claro, usted y yo, pacientes que necesitamos el servicio, si el seguro público lo ponen en manos de una compañía X, usted, con tal de recibir un servicio adecuado para mejorar su condición de existencia, va a ver con buenos ojos, definitivamente, que privaticen el servicio. Ahora, el propósito es su salud, el propósito de las escuelas charter es la educación o el propósito es hacer negocios. El propósito es que con los servicios, las necesidades esenciales de la gente nuestra, un sector económico engrose sus beneficios a costa del bienestar de los demás. Eso hay que verlo con cuidado y ponerlo sobre la mesa. ¿Quiénes nos quieren convencer de que el servicio público es perjudicial, dañino, incorrecto? ¿Y quiénes nos quieren convencer que los servicios privados, estos servicios en el sector privado, van a tener óptimos resultados? Pero si la cancha es la misma, el escenario es el mismo, los beneficiarios son los mismos, los proveedores de servicios son los mismos, ¿por qué tiene que ser un resultado distinto? Eso tenemos que profundizarlo. ¿Por qué? Al igual que los españoles y los europeos cuando llegaron al continente, parece ser que con este proceso neoliberal nos quieren cambiar oro por espejito.
Continuando con hechos y opiniones, nos toca hablar de Estados Unidos. Vivimos aquí y hay temas que nos tocan la vida cotidiana permanentemente. A propósito de vida cotidiana, la actividad política que muchos de nosotros rechazan, no quieren involucrarse. La actividad política es la espina dorsal de nuestra existencia, la espina dorsal, porque es en las instancias políticas, en las instancias de gobierno dirigidos por sujetos políticos, donde se toman decisiones que nos afectan o nos perjudican. Nos afectan para bien, nos afectan para mal, nos perjudican o nos benefician. Por lo tanto, estar de espaldas a esas instancias y pretender la reducción de las mismas, a mi juicio es un error que nosotros necesitamos corregir como sociedad y como individuos, porque es nuestra obligación participar, no saber, participar de las decisiones que toman las instancias del Estado a favor o en contra nuestra. A propósito de eso, reiteramos, en noviembre próximo, la ciudad de Nueva York tiene que decidir un cambio en la alcaldía, en el City Hall nuestro. El candidato del Partido Demócrata, Eric Adams, ha iniciado arreció su proceso de campaña en toda la ciudad para que la gente lo conozca más, todo ese proceso que generó las primarias en torno a los candidatos que competían por la nominación, ese proceso a veces no de muy buen gusto, subsanar esas diferencias, allanar el camino y avanzar hacia la alcaldía. Ha estado visitando las comunidades nuestras, se ha estado reuniendo con la prensa latina, explicando en detalle las cosas que se propone hacer desde la alcaldía y la participación de la comunidad nuestra en su gestión municipal. Hay en discusión una propuesta en la alcaldía para que los medios minoritarios, los medios étnicos, nosotros en español, los hermanos musulmanes, los hermanos árabes, los hermanos judíos y otras comunidades con las que compartimos la ciudad, también tengan derecho y acceso a información de primer plano desde la alcaldía para que podamos informar a tiempo a nuestra audiencia. Felicitamos esta iniciativa de esta alcaldía saliente, pero que además lo apoya el candidato del Partido Demócrata, Eric Adams, para que nuestras comunidades no esperen que otros medios en otras comunidades les informen, sino que tengan información de primera mano y de buena fuente. Felicitamos esta iniciativa y esperamos la concreción de la misma. Eric Adams, repetimos, está en una ofensiva en nuestras comunidades. El acercamiento con los grupos minoritarios tiene mucho valor porque, bueno, si nuestros grupos con relación a otros grupos aportan tal vez una cantidad de votos mucho menor, no es menos cierto que ese volumen de votos puede ser decisivo en un triunfo electoral y viendo más allá de las elecciones mismas, es la participación en el gabinete. ¿Cómo podemos nosotros influir para que las decisiones de la ciudad, tanto del Consejo Municipal como de la alcaldía misma, nos afecten lo menos posible o nos afecten en igualdad de condiciones a todos los grupos étnicos y dos, nos beneficien? De suerte que estas decisiones que se toman con frecuencia en las altas instancias del poder de la ciudad involucren nuestra voz y nuestra capacidad de decisión participando del poder. Así que estamos dando el seguimiento a Eric Adams en todo este proceso. Nos parece correctísimo que se acerque a las comunidades como la nuestra, a los grupos étnicos, que venga, que escuche, que tome notas, que abra más participación de la gente nuestra en todo este proceso de campaña, para que se escuchen esas voces ahí dentro y a la hora de tomar las políticas públicas haya un equilibrio mayor entre las comunidades que, repito, participamos, vivimos, compartimos la ciudad de Nueva York. Así que felicitamos a Eric Adams por ese acercamiento, nos parece correctísimo y sencillamente esperar que las cosas avancen y esperar la primera semana de noviembre, momento en que se decide quién será el próximo alcalde de la ciudad y además la renovación de una parte importante del Consejo Municipal. A propósito de la ciudad de Nueva York, bueno, en este caso
del estado de Nueva York, los fondos para los trabajadores excluidos se terminaron. Recuerden que el Fondo para Trabajadores Excluidos es un fondo, o fue un fondo, creado por la gobernación del estado, cuando Cuomo era el gobernador, para que los hermanos y hermanas que por no tener seguro social no recibieron ningún beneficio durante la pandemia, pues ahora pudieran recibirlo desde el estado de Nueva York. Bueno, para esos fines se especializaron 2.100 millones de dólares y los hermanos y hermanas nuestras que no fueron beneficiados de ninguna de los estímulos que nos envió el gobierno federal, tenían la posibilidad de recibir a través de este fondo hasta $15.600. Bueno, este fondo se terminó, todavía están procesando algunos casos pendientes hasta el 24 de septiembre, sometidos los casos hasta el 24 de septiembre pasado, están revisando los casos y posiblemente haya fondos hasta esa fecha y considerarán los casos sometidos después del 24 de septiembre. Bueno, un grupo importante de organizaciones y personalidades del estado de Nueva York, sobre todo de la ciudad, han estado reclamándole a la actual gobernadora del estado la necesidad de extender estos fondos, de adjudicarle más fondos a este programa y que no se cierre, porque mucha gente nuestra quedó sin recibir ningún beneficio y esa gente nuestra todavía tiene problemas para pagar sus rentas, muchos atrasos, han tenido enormes dificultades para poder mantener comida en sus mesas. Repetimos, porque fueron trabajadores excluidos durante todo este proceso de pandemia de 1 año y 8 o 9 meses más o menos. Así que nos sumamos a la petición a la gobernadora para que le sume fondos a este programa de trabajadores excluidos y que el programa se reabra para que muchos hermanos y hermanas nuestras puedan finalmente recibir un alivio que le permita reducir sus deudas sustancialmente, sobre todo la deuda generada por el asunto de del pago de renta, le permita, se aproxima el invierno que se espera este año es sumamente intenso y fuerte, que le permita tener la ropa apropiada para la época de invierno y que le permita además llevar comida a su mesa. Así que nos sumamos a esta queja, a esta demanda y le pedimos a los asambleístas nuestros, por ejemplo, Carmen de la Rosa, una persona de nuestros afectos, muy cercana, que se haga vocera de esta demanda y que desde la Asamblea Municipal puedan plantearse la posibilidad de que se especialicen fondos para este programa. Me parece que la hermana Yudiel Catapia está como asambleísta, producto de que Pichardo renunció de ese distrito, y nos parece que ya la hermana y apreciada amiga de nuestros afectos también está asumiendo esa posición en la Asamblea Estatal, lo que indica que sería otra voz nuestra en ese lugar, que también se haga eco de esta demanda de los sectores de trabajadores excluidos que entienden que los fondos se terminaron muy pronto y que muchos de ellos sencillamente se quedaron sin los recursos para poder cumplir con sus compromisos financieros y sus compromisos económicos. Así que tomen esto en cuenta y no se mueva. Ya regresamos. Hechos y opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, regresamos con Hechos y Opiniones y bueno, es normal, ha sido una norma en este programa, en este espacio,
tocar temas históricos que consideramos importantes como para refrescar algunas cosas. Hoy vamos a tocar dos. El primero que vamos a tocar tiene que ver con el tema que nos tocó tratar en la Feria del Libro, Feria de la Cultura y del Libro que celebró el Comisionado Dominicano de Cultura aquí en la ciudad de Nueva York. Nos hacen el honor de invitarnos en cada feria para tocar temas históricos. Y nos tocó esta vez hablar de Pedro Francisco Bono. Bueno, Pedro Francisco Bono, una figura importante, considerado el primer sociólogo de República Dominicana, una figura con unos aportes valiosísimos, una persona con una formación europea impresionante, pero a pesar de su formación, estudió en Francia, no vino con una mentalidad europea, que pasa con mucha frecuencia con los intelectuales dominicanos nuestros. Cuando vienen del exterior, intentan, digámoslo así, reproducir en un país del tercer mundo costumbres, hábitos y conocimientos de un país del primer mundo con ciencias experimentadas en otras condiciones, con otros grupos humanos. Y eso casi siempre nos lleva al derrotero, porque así es complicado. Pedro Francisco Bono hizo exactamente lo contrario. Es una de las, si no la primera, me parece a mí que la primera, persona que estudia la sociedad dominicana al fondo, en el fondo. Pero además que piensa la sociedad de abajo hacia arriba. Dice uno de los intelectuales dominicanos más importantes, que entiende que Pedro Francisco Bono no conoció el marxismo. Por lo tanto, los planteamientos de Bono, o por lo menos no hay evidencia de que lo conociera, por lo tanto, los planteamientos de Bono en torno a la sociedad dominicana de su época tienen un valor mayor, porque él no parte de los análisis marxistas que se han hecho sobre la sociedad y la lucha de clases, sino que parte de sus vivencias. Claro, confrontando los conocimientos que ya tenía, pero de las vivencias que él tenía de la sociedad. Y esa tarea que se propuso de conocer a profundidad esa sociedad. Y decimos que Pedro Francisco Bono pensaba la sociedad de abajo hacia arriba, porque pensaba la sociedad sobre la base de los explotados, sobre la base de que se pensara que no bastaba con que los ricos creyeran que todo era su propiedad y que ello debía servírseles, sino que si no había justa distribución y había equilibrio en la sociedad respecto a los explotadores y a los explotados en el territorio nuestro, las posibilidades de fracaso estaban garantizadas. Que la única forma en que nosotros podíamos como sociedad salir a camino era equilibrando un poco la balanza, de suerte que todos consiguiéramos en el mismo territorio condiciones decentes y dignas para vivir. Bono, la obra cumbre, digámoslo así, de Bono, que es considerado un tratado sociológico, aunque en el fondo realmente fue una novela costumbrista, El Montero, trata de manera simple, sucinta y con un lenguaje muy cotidiano para su época, una realidad que poca gente entendió. Y digo poca gente entendió porque, repito, mucho de esa élite nuestra estudió en Europa y entonces venían con toda una visión europea para intentar, digámoslo así, más que hacer crecer la sociedad, ver de qué forma explotaban más a la gente. Y eso fue así desde el principio de los siglos. Una persona que me ayudó bastante, una persona que tiene unos textos que los interesados en historia deberían leer, me ayudó bastante para esta conferencia, fue Petronila, yo recuerdo el apellido en un segundito, una historiadora dominicana que tiene unos datos, un nivel de precisión quirúrgico a la hora de hablar de Pedro Francisco Bono. Petronila Dotel, una persona que me impresionó por el nivel de investigación, por el nivel de profundidad y por el enfoque que le da a sus trabajos. Así que yo sugiero que la gente que nos ve, que nos sigue, busquen a Pedro Francisco Bono, que posiblemente en Bono tenemos
un nuevo paradigma, o un paradigma que no hemos descubierto como sociedad. Posiblemente tenemos el faro que necesitamos para como sociedad llegar a un punto medio que nos permita vivir con un grado de decencia, un grado de decencia respetable. Posiblemente en Bonó, el movimiento progresista, en la izquierda, puede tener un pensador que nos ayude a poner los pies sobre la tierra y a tener una lógica social y política que nos permita conectar con la realidad de hoy. Hay que profundizar en Pedro Francisco Bonó, porque lo que yo he descubierto en este proceso para esta conferencia en Bonó me va a servir para mucho en mi actividad política y en mi actividad social en la ciudad de Nueva York, donde quiera que viva, y en República Dominicana. Así que le estoy sugiriendo al movimiento progresista que ya que concluimos con estas conferencias, ahora nos reunamos como movimiento a hablar de Bonó, a hablar de su contenido y a hablar de posibilidades reales de que, ¿qué haría Bonó, Pedro Francisco Bonó, en la sociedad dominicana de hoy? ¿A partir de qué? Han cambiado los nombres, han cambiado las cantidades, han cambiado las figuras, pero posiblemente el fondo sigue siendo el mismo. Otro tema que quiero tratar rápidamente con ustedes es lo que está pasando en la Asociación Dominicana de Profesores. Al momento de producir este programa, el profesor Hidalgo, candidato de la corriente Eugenio María de Hostos, corriente orientada por el Partido de la Liberación Dominicana, se está proclamando ganador de las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP, junto con el Colegio Médico Dominicano, son los dos gremios, ya yo no le digo sindicatos, le digo gremios, que agrupan la mayor cantidad de miembros en ambos espacios. A un año y 2 meses del gobierno de Luis Abinader, que el PLD se alce con el triunfo en la ADP, cuando hasta en este momento la presidenta de la ADP es una PRMista muy conocida, y no he oído quejas de ella nunca, no sé si las tiene, yo no he escuchado quejas de la actual presidenta de la ADP. ¿Qué pasó? ¿Tiene el PRM que revisar su práctica? Hay un sector de la sociedad que a 1 año y 2 meses, 15 meses de gobierno, se está alejando de la propuesta de cambio del PRM. ¿Esto es el PRM en crisis? El doctor Roberto Fulcar, que llegó al Ministerio de Educación creando grandes expectativas, porque es una persona dedicada a la labor docente, es una persona que nadie le cuestiona sus conocimientos y sus propuestas novedosas para la tarea educativa. Está trabajando de cara al sol con los maestros y las maestras, o los maestros y las maestras sienten que él les dio la espalda. Fulcar es un gremialista, miembro importante de la ADP durante muchos años. ¿Qué pasó ahí? A propósito de Fulcar, la experiencia pasada, en la gestión gobierno pasado de Danilo Medina, una de las sorpresas desagradables para importantes sectores de la sociedad dominicana fue el hecho de que 2 ministros de educación sacaron candidaturas o precandidaturas presidenciales del Ministerio de Educación. No quiero decir que el dinero salió de esa cartera, de ese ministerio, pero llama la atención enormemente que ese ministerio haya producido 2 precandidatos presidenciales de manera sorpresiva. Escuché esta semana al doctor Fulcar, actual ministro de Educación, decir que él no va a entrar en la carrera presidencial. Y yo me pregunto, Fulcar, no puede ser que un hombre como tú, que viene del movimiento progresista, una persona que conocemos, no de cerca, pero que conocemos y que su práctica ha sido una práctica por todos respetada, se le haya ocurrido siquiera pensar que la sociedad dominicana va a sufrir otra vez con otro ministro de Educación como precandidato presidencial de un partido político. Tienes, hermano, que alejarte corriendo de esa visión, pero inmediatamente, y no permitir que nadie te caliente las orejas, haciéndote creer que tú eres el hombre ideal después de Luis Abinader para la presidencia de la República. Esas son las prácticas que nosotros condenamos, esas son las prácticas que hacen daño. No debes, Roberto, perdóname que te diga Roberto, señor ministro de Educación, no debes siquiera remotamente referirte a la posibilidad, siquiera en sueños, de una candidatura presidencial, por lo menos mientras esté en el ministerio.
porque esa fue la práctica que condenamos. Y con esa práctica incluso tú marchaste durante 2, 3 años a favor de que superar toda esa malquerencia. No queremos volver a repetir estos asuntos. No es justo para la sociedad dominicana. Creo que es momento para que el PRM se evalúe, se revise. Yo le decía a un importante dirigente de ese partido, amigo, con funciones en este gobierno, ustedes tienen el problema de que ni ustedes saben defenderse. No tienen personas que, no tienen que ser personas pagadas por el gobierno, esas son las famosas bocinas, no. Personas de ustedes que creen que este gobierno lo hace bien o que creen que lo puede mejorar y que hace falta que lo defiendan. Ustedes no dicen nada a favor de su gobierno. Sin embargo, el PLD está 24 horas al día haciendo campaña. Y ese es su deber, esa es su tarea como partido de oposición. Lo que pasó en la ADP con el regreso de Hidalgo, y digo el regreso porque él era el anterior secretario general de ese sindicato o de ese gremio, es un paso que debe generar reflexión seria en el PRM y en el gobierno. Porque si un sector de clase media, como los maestros, que tiene promedio 110,000 miembros, ese sindicato, le dio la espalda al gobierno, o hay algo mal en el ministerio, o las cosas buenas que el ministerio está haciendo no se las ha sabido explicar a los maestros y la sociedad dominicana, hay una percepción correcta o no de la población respecto al gobierno. Algo está pasando que ha hecho que sectores medios importantes como los maestros y las maestras hayan decidido regresar a Hidalgo, ni siquiera a otro candidato del PLD, a Hidalgo, que ya manejó esa asociación y que, por lo que he oído a personas de mis respetos, como Domingo Páez, por ejemplo, no salió muy bien parado de todo ese proceso. Yo no conozco los detalles, pero escuché a Domingo Páez mencionar el caso. ¿Y cómo es posible que los maestros hayan repetido esa experiencia? O no tienen memoria, cosa que no creo, o la decepción con el actual ministro, con el ministerio, con la actual dirigencia de la ADP y con el gobierno de Luis Abinader y el PRM no son buenas. Por lo tanto, es momento de que repiensen, recapitulen, revisen. Yo dije en un artículo que publiqué en mi columna semanal hace unos meses que el PRM está desconectado, que el PRM no está estructurado como organismo político, que se reúnen, se ven, pero no hay una política coherente en dirección a defender sus políticas de Estado. Todo eso tienen ustedes que pensarlo, tienen que sopesarlo. El PRM en Nueva York tiene que valorar y darle su justo lugar a meritísimos miembros de su partido, como el profesor Manuel Félix, que me dio clase de economía a mí aquí en Estados Unidos. Es una persona de mis respetos, mis afectos, un intelectual sólido y una persona con una visión clara de en qué dirección debe caminar el Estado. Manuel debe ser integrado, porque Manuel puede hacer muchísimos aportes, tanto fuera del gobierno como dentro, y en el PRM como partido. Y como Manuel Félix, hay muchísimos intelectuales y militantes más de ese partido que bien pueden aportar para ver si ustedes como PRM no son, igual que le sucedió a don Antonio Guzmán, a Salvador Reyes Blanco y a Hipólito Mejía, gobiernos de un periodo. Bueno, señores, regresamos con Hechos y Opiniones y esta semana decíamos, tema anterior, que traíamos 2 temas de historia. Queríamos comentar algo sobre Pedro Francisco Bono, profundizaremos con el tema más adelante en otros programas, pero queremos tocar otro tema doloroso para una generación importante del país, la banda colorada. El cabeza, el creador, uno de los cerebros importantes de esa maléfica, desdichada, desgraciada organización criminal paramilitar creada por Joaquín Balaguer en sus funestos 12 años de esa dictadura cruenta, murió esta semana y eso ha despertado una polvareda terrible en más de una dirección. Gente que se alegró,
gente que entiende que era doloroso que muriera con la calma que murió, con 73 años, una persona manchada de sangre, etc. Sin embargo, yo quiero concentrarme más que en la muerte de este señor, en los hechos de la Banda Colorada. Yo debía tener 8 años de edad, más o menos. En una campaña evangélica en Cristo Rey, en el Club Los Cachorros, Nicolás de Obando con Ortega y Gasset, vi llegar a la Banda Colorada, desmontarse de unas vans, de unas camionetas, entrar a la cancha del Club Los Cachorros, sacar unos muchachos del club y darle una golpiza terrible en la avenida Ortega y Gasset, con cadenas. Yo lo vi, tenía 8 años, había una campaña evangélica, yo estaba con mi mamá en esa campaña evangélica. Lo vi con mis ojos. Recuerdo que una hermana de uno de los muchachos salió como una fiera detrás de un lugar que se llamaba Las Palmas, un centro nocturno que había en el área. Salió de esos alrededores, de una casa de por ahí, a comerse como una fiera a esta gente de la Banda Colorada, que andaban en sus 12 años, del 66 al 78. Hubo un momento que no se llamó Banda Colorada, pero siguió operando exactamente igual. Andaban fuera de control, orientada por, primero, Enrique Pérez y Pérez, que era jefe de la policía, que la creó junto con este señor que acaba de morir. Y ver a estos criminales maltratar de manera inmisericordia, con cadenas, a estos jóvenes, a mí me impactó. Recuerdo que del barrio que vengo, en Cristo Rey, una señora de la calle 49 salió a llevarle comida a su esposo, que trabajaba en Industrias Nigua, que estaba en la avenida San Cristóbal, cerca del hipódromo Perla Antillana y el Estadio Quisqueya, donde mataron a Homero Hernández, en esa zona. Fue a llevarle comida a su esposo, como lo hacía todos los días, y a llevarle ropa. Él, de Industrias Nigua, salía hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que estaba, digamos, relativamente cerca. No tan cerca, pero quiero decir en la ruta. Ella fue, y cuando fue a llevar la comida y la ropa, el señor no había ido a Industrias Nigua a trabajar. Y hoy, en el 2021, todavía esa señora no sabe dónde está el cadáver de su hijo. Esa señora, de su esposo, perdón. Sus hijos crecieron sin conocer a su padre. Y la esposa, persona que conozco y es de mis afectos, de mi barrio, todavía tiene guardada la ropa en que fue a llevarle ese día a su esposo y jamás supo de él. Como estas muertes, por ejemplo, ocurrió la de los 5 muchachos del club Héctor J. Díaz, asesinados a mansalva por la Banda Colorada. Un crimen sin explicación, sin justificación. Muchachos que lo que hacían era cultura. Por eso el Día de los Clubes se celebra en octubre, porque los muchachos del club Héctor J. Díaz fueron asesinados en el mes de octubre por la Banda Colorada. Pero no solamente estos muertos. La Banda Colorada, por ejemplo, yo tuve al Zafiro en otro programa que hacemos en este equipo, y recordaba un merengue del Zafiro del 76, 75, 76 más o menos, que decía: quítate de la esquina porque te pueden agarrar. Era un pecado estar parado en las esquinas, porque la Banda Colorada y la policía criminal del Balaguerato llegaban sencillamente a arrestar a la gente, a acribillar a la gente, a maltratar a la gente, a abusar a la gente. Ojalá ustedes puedan buscar ese tema de Carlos Manuel, cuando cantaba con Bonnie Cepeda. Se llamaba La Gran Orquesta, el grupo de ese momento. Se llamaba Quítate de la esquina porque te pueden agarrar. Abusivo. La cantidad de terror se metía a esta banda criminal y este señor que acaba de morir. Se metían a las escuelas secundarias a cazar muchachos militantes de los grupos estudiantiles. A la Universidad Autónoma ni hablar. El nivel de acorralamiento que tenían a la juventud. Yo recuerdo incluso que el afro estaba de moda y se convirtió en un símbolo de protesta. Y la Banda Colorada sentaba a los muchachos en la calle y les quitaba el afro a la fuerza en la calle.
La amargura que sufrió la juventud que conoció la banda colorada. Yo era un niño, yo no la padecí de manera directa, yo vi los efectos de eso. Por la gente que tenía en esa época de 15 años en adelante, tiene un recuerdo amargo de esta banda criminal, de esta banda de asesinos. Y este señor encabezó esa banda criminal. ¿Ya? Es tiempo de que la historia la hacen los vencedores. Nosotros, los que aún vivimos y que conocemos o por referencia, y otros que lo conocieron porque sufrieron los estragos de estos criminales, tienen la obligación de hablar. Porque si mucha gente nuestra menciona a Balaguer, menciona la posibilidad de un Trujillo, es porque no conoce esa historia. El asesinato de importantes dirigentes juveniles de los 70 nos dice a nosotros que esas historias no se pueden repetir jamás, jamás. Ya hemos hablado aquí del asesinato de Aminabel, hemos hablado aquí del asesinato frío de Otto Morales, hemos hablado aquí del asesinato de Chapó, hemos hablado aquí del asesinato del comandante dominicano que condujo, capitaneó el Granma cuando Fidel y los alzados iban de México a Cuba, Pichirilo, la muerte cruel, cobarde de Pichirilo. Todo esto es necesario que se cuente para que nosotros evitemos repetir acciones sanguinarias, criminales, abusivas e inexplicables, como lo que cometió la banda colorada, encabezada por Enrique Pérez y Pérez en su momento, y por Macorís, el tristemente Macorís, que acaba de fallecer. Busquen información sobre la banda colorada, pregunte a la gente más joven, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, que le cuenten el temor que tenía la gente de salir, de moverse, de que lo vieran con un periódico. Estaba prohibida leer cualquier cosa que no fuera lo que el gobierno dictara. ¿Ya? No podemos olvidar esas acciones. Y la sociedad tiene que sacarle cuentas. Todavía hay alrededor de varios números, entre 3 y 5,000 jóvenes que no se saben dónde fueron a parar, que fueron unos asesinados y otros desaparecidos, y todavía hoy su madre y su familia no saben qué pasó con ellos. Guido Gil, por ejemplo. Doña Gladys Gutiérrez murió y jamás supo el cadáver de Guido Gil. Después de eso han pasado acontecimientos vergonzosos también, y lo vamos a tocar en su momento. Pero ahora queremos concentrarnos estrictamente en lo que fue la funesta, criminal banda colorada. Una banda de delincuentes auspiciados por el Estado, apoyados por la CIA, que tenía un destacamento en el Palacio de la Policía para dirigir personalmente estas acciones criminales, ¿ya? Y que el gobierno de Balaguer no solamente lo toleró, sino que lo aupó, lo sostuvo. Era imposible que esta banda de criminales actuara si no tendría libertad para hacerlo desde el Palacio Nacional. Y el presidente era Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. Bueno, Joaquín Antonio, lo de Amparo es una ironía de mucha gente que tenía otra concepción del presidente Balaguer. Es necesario, como sociedad, que pensemos nuestra historia para evitar repetir esas cosas. Es necesario, como sociedad, que valoremos los logros pequeños que hemos tenido para en esa dirección, poder avanzar y crecer. Estas opiniones, sigue, no se vaya. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Bueno, señores, a nivel universal, el precio de los productos básicos de consumo masivo ha aumentado de manera sorpresiva en diferentes partes del mundo.
Una de las explicaciones tiene que ver con que, producto de la pandemia, la cantidad de fletes, bueno, ustedes saben que las mercancías de un punto a otro del mundo se mueven fundamentalmente a nivel marítimo, en contenedores. Y una de las explicaciones es que los contenedores, por alguna razón, no hay disponibilidad de ellos. Dos, que los fletes han subido de precio y eso a su vez ha generado el aumento de productos importantes de consumo diario. República Dominicana no escapa a eso. Vamos a hablar de la reforma fiscal la semana que viene. Cuenten con eso. Tenemos un detalle sabrosísimo sobre la reforma fiscal. La República Dominicana no escapa a estos aumentos de precio de los fletes y por lo tanto el aumento de precios de productos importantes. Pienso que es tiempo de que el gobierno dominicano seriamente tome en cuenta el asunto de que tiene que tomar medidas previsorias con las compañías encargadas de estos embarques o cualquier otra que permita mantener a raya los precios, porque si la crisis, situación de pérdida de empleos, de pérdida de beneficios producto de que el gobierno ya cerró los programas que tenía, etcétera, se suma el aumento de productos de consumo masivo, la situación se puede salir de control. Pero quiero concentrarme en Estados Unidos. En el caso de Nueva York, el nivel de violencia en la calle ha crecido de manera espantosa. Hay sectores que plantean que posiblemente un sector de la policía neoyorquina se ha cruzado de brazos frente al delito como una forma de protestar porque le redujeron en $1.000 millones el presupuesto anual que tenía asignado. Y como una forma de hacer ver la importancia del accionar policial, han decidido no decir que no, pero cruzarse de brazos en momentos en el que la delincuencia aumenta. Yo no me quiero inscribir en esa escuela, no quiero pensar que el sindicato de benevolentes sería capaz de meterse en una dinámica de ese tipo, porque no lo entiendo, no tendría sentido hacer eso. Eso es ir en contra incluso de principios básicos. Y la razón de ser de su trabajo es proteger a la ciudadanía. Por lo tanto, no creo. Yo me he reunido con varios sargentos de la policía y con amigos en la Asociación de Benevolentes, y yo quiero pensar que eso no es más que una teoría de conspiración y que eso no es cierto. El hecho cierto sí es que el aumento de la delincuencia ha subido de manera espantosa, el aumento de la violencia en diferentes formas, personas, unos con problemas de salud, otros con problemas de depresión, tal vez no tan severo, otros con problemas de frustración, han tenido la práctica de, por ejemplo, empujar personas al tren, al subway, de manera sorpresiva, sin haberles hecho nada, sin siquiera tener una discusión pequeña. Hemos visto acciones violentas en más de una dirección en la ciudad. A propósito de lo que decíamos de Eric Adams, que pasó por la policía de la ciudad, una persona experimentada en asuntos de seguridad, tiene un reto, al momento de que seguramente como nuevo alcalde tiene un reto con el asunto de la seguridad. Pero miren, yo quiero plantear varias aristas de este tema. Tal como decíamos al principio de este comentario, acá también en la ciudad los productos han subido de precio. Por ejemplo, la gasolina está a un nivel que yo no pensé verla en mucho tiempo, bastante alta. Dos, los beneficios que está recibiendo mucha gente a nivel federal o estatal se han ido reduciendo o se han ido eliminando. Por lo tanto, los ingresos de hace 3 meses no son los ingresos de hoy para muchas familias, lo que genera angustia, ansiedad. Una de las cosas buenas, por decirlo así, que trajo la pandemia, es que la renta en la ciudad de Nueva York se redujo de golpe y la gente, producto de la misma ansiedad, empezó a mudarse de la ciudad hacia las afueras. Bueno, la pandemia no ha pasado y ya los alquileres regresaron al punto antes de la pandemia. Carísimos, insostenibles. Súmele a eso lo que decíamos también en otro comentario, que parte de los hermanos nuestros que no tienen seguro social, algunos estaban recibiendo un fondo especial para amortiguar su situación, ese fondo se termina, la gobernadora lo ha dicho, cuando le inyecta fondos nuevamente a este programa, y esos hermanos están en situación difícil. Todo este cuadro, más la violencia, dice que nosotros tenemos la responsabilidad
de buscar salidas políticas. Y para que estas salidas se den, es necesario que la gente se organice, es necesario que los oficiales electos vengan a las comunidades y hablen con nosotros para en colectivo buscar una solución, porque los niveles de violencia, los niveles de desempleo y los niveles de desesperación están desbordando la ciudad de Nueva York. Señores, muy agradecidos con ustedes, otra vez acompañándonos esta semana. Esperamos el domingo próximo en mucho más Hechos y Opiniones.